Filomoluscos. Los moluscos constituyen uno de los grupos de animales más abundantes y de más amplia distribución. Son uno de los principales grupos de verdaderos celomados. Presentan simetría bilateral modificada y cuerpos blandos no segmentados. Como poseen un cuerpo blando, comúnmente están cubiertos por conchas de tipo calcáreas. Se distinguen no solo por su diversidad, sino por habitar todos los mares del mundo, ríos, lagos, desiertos, praderas y altas montañas. Los moluscos tienen una simetría bilateral y son protostomos celomados, pero el celoma solo está representado por pequeños espacios residuales alrededor de la cavidad pericárdica, las gónadas, algunas partes de los nefridios y en algunos casos partes del intestino. El cuerpo está formado en general por tres partes muy importantes que son cabeza, pie y la masa visceral, en la que están concentrados la mayoría de los órganos. Este filo está formado por unas 50.000 especies vivientes y unas 35.000 fósiles, lo que los convierte en el segundo filo más grande del reino animal, siendo superada en número solo por el filo Arthropoda. Clase Monoplacóforos. Los monoplacóforos se caracterizan por presentar solo una pieza en su concha. La forma de la misma puede ser variada, adoptando formas aplanadas, como escudo o como un pequeño cono. Las especies actuales son de pequeños tamaños y no sobrepasan los 3 centímetros. Una de las características más llamativas de esta clase es la repetición de algunas de sus partes. Clase Poliplacóforas. Los poliplacóforos son un grupo de moluscos conocidos como quitones. Hay aproximadamente 1000 especies y 350 fósiles. La mayoría están en la costa atlántica. Viven sobre rocas a las cuales se adhieren fuertemente, especialmente en el intermareal donde viven para evitar ser arrastrados por el oleaje. Aparecieron a finales del período cámbrico, siendo una de las especies más antiguas conocidas la matevia, encontrada en Burgess Shale en Columbia Británica, Canadá. Importancia ecológica. Los poliplacóforos son responsables del equilibrio entre los arrecifes rocosos y la comunidad alga. Estos se encargan de consumir el exceso de algas, evitando la competitividad por espacio y muerte de otros organismos. Otra de la importancia ecológica de estos organismos es que contribuyen a un equilibrio en la cadena trófica, ya que ellos se alimentan de varios organismos y otros contribuyen el alimento de otras especies. Clase Gasterópodos. La clase Gasterópodos es la más grande del filo de los moluscos. Existen más de 30.000 especies actuales. Esta clase presenta una serie de modificaciones corporales que le distinguen de las demás clases. Primero han desarrollado una cabeza, el cuerpo se ha alargado en sentido dorsoventral, la conversión de la concha en un refugio protector y un proceso conocido como torsión, el cual se lleva a cabo durante el desarrollo del organismo. Este consiste en el cambio de posición del sistema digestivo de una posición posterior a una anterior, justo al lado de la boca. En la parte central de la concha presentan una estructura que les da soporte llamado columela. Para aumentar la protección del cuerpo, los gasterópodos han desarrollado una capa córnea en la base del pie muscular. Esta se llama opérculo y sirve para encerrar el cuerpo del organismo completamente dentro de la concha. La concha de los gasterópodos está formada por 3 capas. La más externa recibe el nombre de periostraco y está formada por un material córneo resistente. La capa media está formada de carbonato de calcio y recibe el nombre de capa de prismática. La capa más interna y que está en contacto con el cuerpo de los gasterópodos recibe el nombre de nácar. Existen 3 grupos de moluscos: los prosobranquios, los opistobranquios y los pulmonados. Los prosobranquios encontramos el modelo de circulación de agua más primitivo. En este grupo se puede observar la disposición típica del cuerpo de los gasterópodos y comprende las especies acuáticas cubiertas por una concha. Los opistobranquios primitivos son generalmente asimétricos y si poseen concha, esta es de tipo espiralada. La mayoría de las especies modernas han perdido la concha y han adoptado una simetría bilateral. De la misma manera, la mayoría de estos presentan no uno, sino 2 pares de tentáculos, en donde este segundo par recibe el nombre de rinóforos. El último grupo que podemos encontrar es el de los pulmonados, que comprende la mayoría de las especies de caracoles terrestres y varios de agua dulce. En ellos la principal característica es que la cavidad palial se ha transformado en un pulmón que lleva a cabo el intercambio gaseoso.
En ellos es frecuente encontrar un orificio al lado derecho del cuerpo que recibe el nombre de neumostoma. Sirve para controlar la entrada de aire mediante el proceso de ventilación. Clase bivalvos. Los bivalvos, también conocidos como pelecípodos, son un conocido grupo al que pertenecen especies tan importantes como las almejas y mejillones. Posee alrededor de 15.000 especies. Se caracterizan por tener el cuerpo aplanado lateralmente y tener dos conchas unidas en el dorso y que cubren por completo el cuerpo del animal. El pie musculoso también está aplanado y tiene forma de hacha que emplean para excavar generalmente en fondos arenosos o fangosos donde viven enterradas la mayor parte de las especies. La cabeza está poco desarrollada. Al contrario de la cavidad paleal, que es la más grande y espaciosa de todos los moluscos, en ella están las branquias, de gran tamaño por lo general y que además de servir para el intercambio gaseoso, muchas veces también se emplean como filtros para recoger el alimento en suspensión. Clase Escafópodos. Estos organismos son conocidos como dientes de mar por la forma de su concha. Suelen vivir en el fondo del mar, mayormente a profundidades entre 6 y 2.000 metros. Existen aproximadamente unas 350 especies descritas, la mayoría muy pequeños y viven enterrados en la arena. Por esta misma característica es que se hace difícil encontrar muchos de estos organismos. Su alimentación se da a partir de las partículas alimenticias suspendidas en el agua circundante. Estas partículas pueden ser filtradas o capturadas por otros métodos. Los animales que se encuentran en esta clase son los que tienen una concha en forma tubular, cilíndrica y cónica, muy semejante a un colmillo de elefante. Son organismos con una simetría bilateral. El único género de esta clase es el Dentalium. Esta concha tiene los dos extremos abiertos. Por un lado se encuentra la boca, los captáculos y el pie. En el otro orificio sirve para el movimiento del agua. Su tamaño puede variar, pero generalmente se encuentra 3 a 6 centímetros de longitud. Clase Cefalópodos. Los cefalópodos son moluscos que se caracterizan por el gran desarrollo de la cabeza y la transformación del pie en tentáculos o brazos dispuestos alrededor de la cabeza. Estos poseen en su superficie interna filas de ventosas que les hacen extraordinariamente prensores. Están muy bien adaptados para nadar y se trasladan mediante la expulsión del agua por el embudo o sifón que poseen. Son carnívoros muy voraces. Poseen una glándula intestinal, la bolsa de tinta, que les sirve para poder huir de sus enemigos. Y también tienen la facultad de cambiar de color mediante la activación de células especiales llamadas cromatóforos. Morfología. Tienen una concha externa bien desarrollada. En el caso de los nautiloides, la concha está compuesta por una capa externa de porcelana de carbonato cálcico y una capa interna de nácar. Aparece enrollada por encima de la cabeza en forma plano espiral simétrica, aunque solo son visibles las dos últimas vueltas que recuperan a las demás. La concha interna es posiblemente de animales que evolucionaron de un nautiloideo primitivo de concha recta que habría sido envuelta completamente por el manto. Celoma. Presente en todos los cefalópodos salvo en la mayoría de los octópodos. Esta cavidad revestida de epitelio protege al corazón. El celoma es amplio y está dividido en dos secciones, la pericárdica y la visceral o genital. Son parte de la cadena alimenticia al ser parte de la dieta de ballenas y peces. Los calamares son el alimento favorito de los cachalotes, así como son grandes depredadores de muchos peces de la mitad de su tamaño. Son manjares preferidos en muchas partes del mundo, especialmente el consumo de pulpos y calamares. Las hembras están tan preocupadas por su descendencia que no comen durante los meses que tienen que proteger la puesta. Cuando esta termina, están tan desnutridas que muchas de ellas mueren. El calamar colosal Mesonicoteuthis hamiltoni, también llamado Cranquiluria antártica, es considerado la especie más grande de los moluscos. Según los cálculos actuales, se estima que podría alcanzar un tamaño máximo de entre 12 y 14 metros en los machos y hasta 20 metros en las hembras.